Director gerente de Elías, director general de Salud Mental, señores de la Infanta. Desde Fundación Ibercaja somos conscientes de la importancia de la salud mental, sobre todo en edades donde existe mayor vulnerabilidad, como es en la población infanto-juvenil. Por ello, contamos siempre con la colaboración de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME, para llevar a cabo este ciclo de salud mental infanto-juvenil, un ciclo en el que nos comprometemos y ponemos en valor la salud mental de las personas, fomentando la divulgación y el conocimiento del cuidado de nuestra salud mental. Hoy nos reunimos en esta mesa redonda que confiere un aporte crucial en el contexto donde los problemas de insomnio se han visto incrementados en la infancia y en la adolescencia, siendo una queja frecuente en las consultas pediátricas de atención primaria. Por ello, nos acompañan hoy excelentes profesionales para examinar sus causas, identificar y abordar estos trastornos con el fin de dar respuesta de forma conjunta al bienestar de nuestros jóvenes. Y con esta mesa redonda damos por finalizado ya este ciclo de conferencias de este curso escolar y, por tanto, pues quiero aprovechar para felicitar y agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado durante estas 3 sesiones. Por supuesto, también agradecer a todo el equipo de profesionales de ASAPME. Gracias por vuestra profesionalidad y por vuestro rigor al tratar y al trasladar los diferentes temas que hemos visto en estas 3 sesiones. Pido, por favor, ya un aplauso para todos ellos. Buenas tardes. Ese sonido, todos lo hemos experimentado en una noche de insomnio. Oír pasar las horas, ver cómo transcurre el tiempo sin que podamos conciliar el sueño. Oímos cada campanada que suena. Nos despertamos agotados y agotadas, sin ganas ni fuerzas para afrontar el día. ¿Quién no lo ha experimentado? Seguro que todas las personas que estamos aquí sabemos lo que es una noche en blanco, una noche de insomnio. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos sabido que la noche era para dormir. No en vano, ya los griegos en la mitología dedicaron a la diosa Nix, la noche, el poder de inducir el sueño a través de su hijo, el dios Hipnos. Hipnos es el origen de la palabra hipnosis, hipnótico, a todos nos suena. Era el dios que inducía la noche, pero sus hijos, los oniros, eran quienes despertaban las ensoñaciones. Todos hemos oído hablar del más famoso, Morfeo, porque también las ensoñaciones tienen su función en nuestro desarrollo y en nuestro cerebro. Los griegos no sabían cómo funcionaba el organismo, ni de los ritmos circadianos, ni de cómo la melatonina estaba despertando o apaciguando nuestro organismo, pero sí sabían que era necesario tener una buena simbiosis. Pero igual que en la mitología griega, que los dioses, como sabemos, tenían sus guerras y sus batallas, nuestro organismo también la tiene. La tiene con las circunstancias que nos rodean, la tiene con muchas de las situaciones que nos impiden dormir bien. Por eso es tan necesario que busquemos cuáles son las causas que nos producen
ese insomnio, porque van a tener unas consecuencias desastrosas para nuestra salud. De hecho, la dimensión de este problema es enorme. Muchas veces no somos conscientes de que los expertos dicen que entre un 10 y un 15% de la población padece insomnio crónico. Pero las cifras son mucho mayores si hablamos de episodios esporádicos que tienen que ver muchas veces con enfermedades orgánicas, enfermedades mentales o con circunstancias adversas que nos hacen perder ese sueño. Esto implica que en España, en nuestro país, 5,5 millones de personas adultas tienen problemas de insomnio crónico. En los niños, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, el problema es incluso mayor. Hasta un tercio de los menores puede padecer problemas de insomnio. Y estamos hablando de menores sanos, porque cuando hablamos de menores que tienen algún tipo de trastorno neurológico, las cifras se acrecientan escandalosamente. El sueño tiene una importante función fisiológica. Muchas veces se habla, vamos a ganarle horas al día durmiendo menos. Craso error, porque durante el sueño se producen muchos fenómenos en nuestro organismo. Al igual que somos conscientes que nuestro organismo desecha sustancias que tienen que ser eliminadas a través de la sudoración, de los excrementos, etcétera, etcétera, nuestro cerebro a lo largo del día tiene una intensa actividad que produce proteínas que debemos deshacernos de ellas. Se almacenan unas partículas muy pequeñas que se llaman ribosomas y que están en las células. Y cuando desaparecen es por la noche. En la noche se produce un fenómeno muy importante y es una desactivación, no total, pero sí muy importante, de nuestro sistema frontal, de aquel con el que estamos pensando y que tiene un gran gasto energético. Pero no debemos pensar que el cerebro se para, todo lo contrario. Hay otras zonas del cerebro que están intensamente activas y lo que hacen es almacenar nuestros recuerdos, establecer prioridades de aquellas experiencias vividas que nos han impactado más emocionalmente y se almacenan para poder luego ser recuperadas e ir construyendo todo nuestro proceso vital. Además, durante el sueño estamos segregando una hormona súper importante en el desarrollo de la infancia, que es la hormona del crecimiento. Por eso, cuando hay alteraciones del sueño, se interrumpe el ritmo normal de desarrollo infantil. Se producen muchísimos más fenómenos durante el sueño de los que vamos a ir hablando durante esta tarde. Pero quiero recordar o quiero hacer que recuerden todos ustedes qué ocurre cuando dormimos más, porque el síntoma que más notamos en nosotros mismos y en los demás es la irritabilidad. Y la irritabilidad, al final, sobre todo en la infancia, lo que nos está diciendo es que necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos reparar nuestro organismo. Si tenemos esas circunstancias, no somos ajenos a que en la infancia no dormir tiene graves consecuencias en su desarrollo como seres humanos, en su desarrollo fisiológico, pero también en sus procesos de aprendizaje, porque se altera no solamente la memoria, sino también se altera la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje y de relación con otros. Por ello es tan importante que tengamos en cuenta que hay que tener pautas que nos ayuden a que los menores duerman. Para hablar de todo ello, hoy contamos con 3 personas, 3 expertos. 2 los tenemos aquí en el escenario y otra persona nos va a acompañar a través de streaming, porque su apretada agenda le habían puesto una reunión esta tarde y ha tenido que cancelar el viaje, pero ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Aquí, a mi izquierda, me acompaña mi querido compañero, el doctor Óscar Ortega, médico psiquiatra,
formado en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, y la especialidad de psiquiatría la hizo en el Hospital Lozano Blesa. Desde 2017 trabaja con nosotros en ASAPME, ha estado trabajando 6 años a jornada parcial, compatibilizando su trabajo en la sanidad pública en el medio rural, y en la actualidad está a jornada completa desarrollando varias funciones en la organización. Por supuesto, atiende a la población general en la consulta psiquiátrica que tenemos en ASAPME, pero también forma parte de la Comisión de Derivación de Casos Psiquiátricos de Personas con Trastorno Mental Grave del sector 2 del Salud, y además imparte numerosas charlas y conferencias que organizamos desde la organización. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. También nos acompaña Jessica Galán. Ella es psicóloga especializada en población infantojuvenil, problemas de aprendizaje, gestión emocional e intervención en adicciones. A pesar de la juventud que tiene, ella ha sido una emprendedora y durante 5 años desarrolló un proyecto propio llamado La Fábrica de Bombillas. Un proyecto enfocado a valorar y trabajar las dificultades de aprendizaje integrando los agentes del ámbito educativo. Tuve la suerte de un día tirarle los tejos y ella se vino a trabajar hace 2 años a ASAPME, donde ahora participa en el teléfono de atención al menor, que es gestionado por el equipo de ASAPME, pero que es un proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón, y que atendemos 24 horas las demandas de acoso escolar, tanto de la comunidad educativa como de los padres, madres y menores que nos llaman. Trabaja en intervención terapéutica y además es formadora en muchos de los cursos que impartimos en colegios. Por último, y no menos importante, nos acompaña el doctor Gonzalo Pin Arboledas. Gonzalo, es un placer tenerte, aunque nos hubiera encantado que estuvieras presencialmente, nos da mucha alegría que puedas estar a través de la pantalla. Muchas personas que estáis aquí sabemos que habéis venido por escuchar a Gonzalo. Él es médico pediatra, es especialista universitario en medicina de los trastornos del sueño, máster en terapia de modificación de conducta, experto universitario de medicina de los trastornos del sueño, y en el Hospital Quirón Salud de Valencia ha ejercido como jefe de servicio de pediatría y de la unidad del sueño. También es coordinador del Grupo del Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría y miembro de la unidad del sueño de Inclineva. Y además es miembro de la Alianza por el Sueño, una organización en la que existen muchas colaboraciones de especialistas y en las que vamos a tener el honor de participar desde ASAPME Aragón. Él es autor de 3 libros, varios capítulos en diferentes libros, y ha escrito más de 200 artículos publicados en numerosas revistas. Pero algo que quiero destacar, Gonzalo, es tu intensa actividad en Internet. En redes le siguen en Instagram más de 43.000 personas. O sea, eres un auténtico influencer. Bienvenidos a todos. Y antes de formular las preguntas de la tertulia, me gustaría presentaros algo que quienes habéis venido a otras charlas sabéis que nos gusta hacer, y es lanzar una pregunta al ciberespacio a ver qué opina la gente sobre cuestiones de las que vamos a hablar esta tarde. Os enviamos, y quizá algunos hayáis respondido ya a esa pregunta, pero os invitamos a quienes no la hayáis contestado a que saquéis vuestros teléfonos móviles, que también tienen utilidades prácticas, descarguéis este código QR y nos contestéis. Sí. Creo que estará abierta, ¿no? No está abierta. ¿Quieres? Echa un poco. La pregunta que hacíamos primera es si consideras que duermes lo suficiente. Si pasamos... Me quito para que lo podáis ver. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver qué nos habéis contestado y qué nos han contestado.
creo que lo podremos ver, ¿eh? Cuando, antes de formular la pregunta aquí para que vosotros podáis ir contestando, lo que estábamos viendo en las respuestas es que había mayor porcentaje de población que nos decía que dormía mal. Si no lo podemos ver, sí, ya lo veo en la pantalla. Mirar, un 35% de las personas que contestan nos dicen que duermen bien, pero un 53% duermen mal. Ese porcentaje de que no está seguro, estoy convencida que somos aquellos que esporádicamente dormimos mal. Bueno, pues visto que realmente estamos hablando de un problema de salud pública, voy a empezar contigo, Óscar, y te voy a preguntar que por qué cada vez estamos oyendo hablar más de los problemas del sueño y con qué frecuencia lo estás viendo tú en la consulta, porque creo que muchas veces viene asociado a otros problemas de salud, pero en otras ocasiones es exclusivamente problema del sueño. Claro, a ver, ¿con qué frecuencia? Realmente altísima. O sea, si hablamos de una práctica clínica habitual, en una consulta de psiquiatría eso es algo que vemos a diario. Todos los días vemos problemas con alguna alteración, personas con alguna alteración en el sueño. Pero está bien lo que decías de que si se presenta asociado o solo, porque realmente el hecho de que aparezca solo es algo absolutamente excepcional. O sea, prácticamente nadie viene a consulta diciendo no duermo bien, tráteme el insomnio. Igual no con esas palabras, ¿no? Pero que nadie no es nunca el motivo de consulta, siempre viene asociado a otras cosas. O sea, yo realmente, pero igual en todos los años que llevo trabajando y los cientos y cientos y cientos de pacientes que he podido ver, que hayan venido como motivo de consulta insomnio, igual he visto 3, 4, que igual hay que dar una vuelta también a esto, ¿no? Porque al final es algo que tratamos los psiquiatras, o sea, ¿por qué nadie viene por este motivo? Pero sí que es verdad que luego lo vemos muchísimo asociado a otro tipo de patologías, sobre todo ansiedad, depresión, que es lo que más podemos ver. Ahí sí que la frecuencia de insomnio en este tipo de patologías es altísima. También es verdad, hago un asterisco, hay que preguntarlo, o sea, porque si no está la cosa de ¿y cómo duerme? Ah, pues no me ha dicho nada, supongo que bien. Bueno, pues hay que preguntarlo porque si no la gente igual no te lo dice. Pero yo aquí, vamos, quiero decir, si hablamos de la práctica habitual del día a día, pues en gente que venga por este tipo de patologías ansioso-depresivas, seguro que más de la mitad de personas tienen algún problema de sueño. Es algo muy frecuente. Claro, si me voy ya, me traí una chuleta con los datos, porque esto sería lo que yo veo más o menos, pero si me voy a estudios publicados, se habla en algunos estudios de que entre el 70-75% de pacientes derivados a una consulta de psiquiatría tienen alteraciones en el sueño. Estamos hablando de cifras altísimas. En depresión estaríamos hablando de un 80%, en esquizofrenia también de un 80%, en trastorno bipolar un 70%. Hago una pequeña aclaración que se me ha pasado. Aclaro cuando hablo de las cifras que veo yo, aunque esto estemos hablando del ciclo de salud mental infanto-juvenil, yo no atiendo infanto-juvenil, ¿vale? Entonces, que igual hay un sesgo y yo estoy hablando de población adulta, pero entonces decía que esos son un poco los porcentajes y luego ya depende de cada patología, puede ser distinto el insomnio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de depresión suele ser más despertares precoces, o sea, personas que no tienen mucha dificultad para conciliar el sueño, pero que luego se despiertan muy pronto por la noche y ya no son capaces de volverse a dormir. En ansiedad es todo lo contrario, la dificultad es para conciliar porque aparecen ya las rumiaciones, las preocupaciones que te impiden conciliar el sueño. Y luego, bueno, en otras patologías más de tipo psicótico, esquizofrenia, a veces hay alteraciones del sueño vigilia, el paciente duerme por el día, está despierto por la noche, ya hay distintas características, pero bueno, los porcentajes, como ves, son muy altos y casi siempre asociado a otras patologías. Pues nos decía Óscar que esto es lo que aparece en adultos y ahora vamos a ver qué es lo que aparece en menores, Gonzalo, porque lo que aparezca en niños será consecuencia de lo que pase en los adultos. Pero en niños sanos, cuéntanos, Gonzalo, ¿qué frecuencia es con la que aparecen los trastornos del sueño? Hola, en primer lugar quería agradecer la invitación y pedir disculpas por no estar presente, pero a veces no eres dueño de tu tiempo y somos una sociedad que la pobreza de tiempo es marcada, ¿no?
En niños neurotípicos, niños normales, hasta un 30 o un 40% de niños tienen dificultades con el sueño en algún momento de su desarrollo. Pero a mí me preocupa no solo, y quiero compartir un poco unos datos, me preocupa no solo ese detalle de niños que tienen problemas con el sueño, sino quizás lo que estamos haciendo en la sociedad con el sueño de los niños, ¿no? Fíjate que en estos niños españoles, del año 87 al 2011, hemos perdido diariamente casi media hora de sueño. Eso es una velocidad de pérdida de sueño que la humanidad no había tenido nunca. Perder en tan pocos años media hora de sueño es perder mucho sueño y eso tiene sus consecuencias, como podemos hablar más tarde. Nosotros hicimos un estudio en nuestra comunidad autónoma para ver cómo dormían nuestros adolescentes, ¿no? Y que lo comparamos con otros adolescentes de otros países, ¿no? Fijaros que adolescentes en días escolares, yendo a clase, durmiendo menos de 6 horas, era casi un 4%. Un adolescente hoy en día pensamos que debe dormir alrededor de 9 horas. Pues fijaros que en Valencia el 87% de los adolescentes van a clase diariamente durmiendo menos de 8 horas, de esas 9 horas. Y eso tiene como consecuencia que el 52,4% de los adolescentes de mi comunidad tienen dificultades escolares relacionadas con ese déficit crónico de sueño. Ya hablaremos de qué tipo de dificultades son, ¿no? De forma que cuando luego analizas, decir, bueno, vamos a hablar de hábitos de vida saludable y se define como hábito de vida saludable relacionado con el sueño aquel escolar que duerme en los días escolares más de 8 horas, que tiene menos de 2 horas de uso de tecnología lúdica y que además hace unos 60 minutos de actividad física diaria. Menos del 10% de los escolares, también en nuestro país, cumplen estos tres periodos. O sea que hablamos ya no solo de problemas con el sueño, sino el mayor problema con el sueño, que es el déficit crónico de sueño. Y ese déficit crónico de sueño está ocasionado, como tú apuntabas antes, un poco a los hábitos, a los horarios, Es un problema de salud pública porque condiciona mucho el desarrollo neurocognitivo del niño. Estamos hablando de un cerebro y de un organismo en desarrollo y uno de cada 3 niños que tienen dificultades con el sueño son adultos con dificultades con el sueño. Y el sueño se alimenta del día y el día se alimenta de la noche. Tenemos que jugar con los dos factores. Muchas gracias, Gonzalo. Jessica, ¿qué debemos tener en cuenta en la población infanto-juvenil en relación a estos temas? ¿Hay diferencias en cuanto al sueño de los adolescentes? Sí, debemos de tener en cuenta una serie de factores que afectan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que se dan a partir de los 13 años. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que su ritmo biológico se va a retrasar. ¿Esto qué significa? Nuestros jóvenes van a tender a echarse más tarde y por lo tanto necesitan también despertarse más tarde. Pero ¿qué sucede cuando comienzan la etapa de secundaria, cuando comienza la etapa de bachillerato? Les obligamos o les adelantamos la hora de clase, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esto sería un melón que creo que tendríamos que tener en cuenta porque está muy relacionado un mejor rendimiento académico y una mejora en la salud si retrasáramos esa hora. También tenemos que tener en cuenta que los patrones de vigilia y sueño que antes hablaba Óscar, en la adolescencia también suelen ser más irregulares. Y también en la adolescencia afectan muchísimo esos factores precipitantes, ¿vale? Esos factores en los que están inmersos nuestros adolescentes, pues de unas mayores responsabilidades, tienen más conciencia de los problemas familiares, unas presiones ambientales, ¿vale? Actividades extraescolares. Yo tengo muchos pacientes que tienen fútbol o baloncesto a las 9, 10 de la noche. Si queremos tener esa desescalada para que nuestros jóvenes descansen, es impensable que a las 9 o 10 de la noche puedan hacer encima una actividad física que les va a activar, ¿vale? Luego también, por otro lado, somos de los países que cenan más tarde.
junto con Italia y Grecia, ¿no? Entonces, pues eso tampoco ayuda. Entonces, como decía Gonzalo, yo sí que es verdad que no tengo esa tabla, pero desde que sé que iba a hablar en este ciclo, en las formaciones que hemos hecho en nuestro departamento, tiendo a preguntar, ¿no? Les digo a los jóvenes, oye, ¿hay alguien de aquí que duerma 9 horas? Y de normal, pues las clases suelen tener de 25 a 30 alumnos y me levantan la mano 2 o 3 chavales. Entonces, es que es muy poco. Hablamos del sueño, pero muchas veces no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos fisiológicos que nos inducen al sueño y qué función tiene el sueño. Gonzalo, ilústranos. Voy a volver a compartir una pantalla, si no os importa, porque sí que me gustaría, bueno, voy a compartirla, pero he perdido la presentación. Un segundo, por favor. Bueno, he perdido la presentación. Si la tenías en PowerPoint, tienes Sí, sí. una PPT abajo en medio. Vale, ya la tengo. Vale, mirad. Vamos a ver cómo se regula el sueño, ¿vale? Para entender lo que estamos haciendo, como comentaba Jessica. Todos tenemos un reloj central que lo que ha hecho es que ha permitido que nuestro organismo se acostumbre o se adapte a los cambios que se producen en el medio ambiente. Vivimos en un entorno que cada aproximadamente 24 horas cambia de día a noche, y no solo eso, sino que la luz, los colores de la luz a lo largo del día van cambiando. Cuando amaneces es una luz cálida, al mediodía es una luz más blanca, por la noche es una luz más cálida. Pues estos colores de la luz, a través de los ojos, le informan más o menos a este reloj biológico qué hora es ambiental, para que nuestro organismo se acople su metabolismo a ese reloj ambiental, a ese medio ambiental. Y este reloj da información a cada uno de nuestros cuerpos, de nuestros órganos, para que todos, porque cada una de nuestras células tienen un reloj que tiene que ir de acuerdo con ese reloj central, tenemos millones de relojes, pues a través de ese color de la luz se van poniendo de acuerdo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que es muy importante, como ya apuntaba Jessica, que los alumnos estén al aire libre a determinadas horas del día para que su reloj biológico se pueda ir adaptando. Pero también tenemos, y ella ha comentado, que cenamos muy tarde, también tenemos otro marcador que le da información a ese reloj biológico, que es cuándo comemos. Cuando nosotros vemos el alimento, a través de los ojos, del olfato, le damos información al cerebro. Hay esta luz ambiental blanca, hace tiempo que nos hemos levantado, es la hora nos dan comida, debe ser al mediodía. Y esto vuelve a dar información al resto de nuestros organismos. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos una alimentación muy irregular, comemos a horarios diferentes por el día, picoteamos mucho por la noche, o tenemos unos horarios de alimentación, como ocurre en este país, muy tardíos, se produce un cortocircuito y la crononutrición, la alimentación, informa directamente a los relojes periféricos. ¿Y esto qué puede producir? Que exista un desfase entre estos relojes periféricos y el reloj central. Empezamos a crearle problemas a nuestro organismo, que pierde la armonía, y salud es armonía. Luego es muy importante que cuidemos que nuestros horarios de alimentación no sean tan tardíos y que no sean especialmente irregulares. El otro regulador, y lo hemos sufrido durante muchos cientos de años los seres humanos, es la bajada de la temperatura por la noche. Hasta hace muy poco no teníamos aire acondicionado. Cuando bajaba la temperatura, la luz además era cálida y no comíamos, porque no teníamos nevera, le dábamos la información: luz cálida, hace tiempo que te has levantado, baja la temperatura, debe ser hora de irse a la cama. Y esto ponía en hora a todos los relojes. ¿Qué hacemos ahora? Colocamos un termostato en nuestra habitación para evitar pasar frío y disminuimos ese contraste entre el día y la noche de al menos 3 grados de temperatura de diferente, con lo cual también damos una información falsa a nuestro organismo. Y por fin, como apuntaba muy bien Jessica, la actividad física. Si nosotros hacemos actividad física
cerca de la hora de acostarnos, aumentamos la temperatura, aumentamos el cortisol, la hormona del estrés, y este le da una información. Si estoy activo, aunque sea de noche, aunque haga menos temperatura, aunque haga mucho tiempo que te has levantado, si estoy activo, no es hora de acostarnos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un mamífero diurno y social. Y si estoy activo, significa que es de día. Solo soy un mamífero nocturno desde la revolución industrial. Todo esto nos lleva a la conclusión de que para cuidar nuestro sueño, la higiene del sueño es la higiene del hábito saludable de las 24 horas del día. Exponernos al medio ambiente, tener unos horarios de alimentación adecuados, cuidar el medio ambiente de la temperatura. Como comentaba antes Jessica, no hacer una actividad física a última hora del día. Y esto, es verdad, se lo estamos poniendo muy difíciles a los chavales y a los adolescentes. Hoy la reunión que tenía es algo que para mí era muy importante, que llevaba muchos años persiguiendo, que es una reunión conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación para a sanitarios y educadores explicar estos conceptos y adaptar o intentar adaptar los horarios académicos a estas características del sueño de los niños y de los adolescentes. Porque, como decía Jessica, el sueño en los adolescentes se retrasa. Pero no solo se retrasa el sueño, sino que el adolescente por la noche se hace mucho más sensible a la luz. Y cuando recibe luz por la noche todavía retrasa más ese inicio del sueño. Y se hace muy poco sensible a la luz por las mañanas. Luego, aunque vaya con mucha luz al instituto a las 7:30 de la mañana, no se despeja del todo. Y si encima a las 8 de la mañana le ponemos matemáticas, tenemos un problema. Oye, luego todo esto tiene consecuencias, Óscar. ¿Cómo repercute no dormir bien en nuestro organismo? Bueno, y en el de los chavales, claro. Sí, bueno, al final lo que está claro es que una persona que no duerme bien por la noche es una persona que por el día le falta energía, está cansada, está más irritable, toma peores decisiones y bajan pues, los niveles de atención, de memoria, de concentración, todo eso se ve afectado. Entonces, eso al final acaba produciendo una afectación bastante grande de la funcionalidad de la persona, ¿no? Y disminuye el rendimiento a todos los niveles, sea laboral en un adulto que trabaje, sea académico en un chaval que estudie, todo eso por esas alteraciones que produce la falta de sueño, pues te produce toda esta bajada del rendimiento. Importante también, por ejemplo, ya no hablo de chavales, pero bueno, el tema de la conducción. O sea, alguien que no descansa bien, ya no es el hecho de que se pueda quedar dormido conduciendo, sino que bajan los tiempos de reacción y eso puede producir también más accidentes, ¿no? Entonces sería un rendimiento global lo que se vería disminuido. Y luego, a nivel de patología también, igual que decíamos antes que las personas vienen a la consulta cuando tienen insomnio, vienen por ansiedad, por depresión y a partir de ahí descubrimos el insomnio, esta flecha que va en una dirección puede ir en la otra dirección también. O sea, el insomnio puede producir sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, todo esto se puede derivar de no descansar bien. Y luego sí que importante también en algunas patologías más graves de tipo psicótico o trastornos bipolares y demás, hay que tener en cuenta que el insomnio puede ser como el primer síntoma que aparece, ¿no? Y esto tenerlo muy en cuenta a la hora de prevenir descompensaciones más graves, ¿no? Una persona que se puede empezar a descompensar de este tipo de patologías, igual lo primero que aparece es el insomnio, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, detectarlo, tratarlo antes de que la descompensación vaya más y pueda provocar pues, un ingreso hospitalario o algo más grave. Una cosa que preocupa a todos es el uso de pantallas. Y también hemos preguntado a través de Mentimeter cómo nos comportamos y cómo nos comportamos los adultos. Vamos a ver, nuestra pregunta ha sido si usas pantallas antes de dormir. Y os invitamos a quienes estáis aquí a que nos contestéis. Bueno, aquí tenemos unas contestaciones inversas a lo de dormir bien. Un 50% usa pantallas, un 18% no las usa y un 33% algunas veces. Me gustaría saber ese algunas veces si es
solamente 5 días a la semana, 6 o 1. Ese creo que va para el sí. Y algunas veces creo que vamos para el sí. Estamos cambiando, ¿eh? Yo creo que aquí la gente que está interesada en esta tertulia está muy concienciada, pero sabemos que en la población general el uso y abuso de pantallas es uno de los grandes problemas. ¿Verdad, Jessica? ¿Cómo afecta esto a los menores? Vale, sí, Ana. Antes me gustaría un poco hacer la diferencia entre lo que es una adicción a las pantallas y un mal uso de pantallas, de aplicaciones, de juegos, de dispositivos y demás. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en terapia, sobre todo vemos ese mal uso de pantallas. Entonces, lo que hacemos es hacer una labor de psicoeducación tanto con el chaval como con las familias, ¿vale? Porque importante, ¿verdad? Eso es muy importante, porque claro, hay veces que le decimos cosas a los críos y luego no nos las aplicamos. Vale. También tener en cuenta un poco todo lo que añadía Gonzalo, pues también hay que tener en cuenta el que tenemos 24 horas al día disponible, tanto luz como dispositivos electrónicos, ¿vale? Entonces tenemos ese medio a nuestro alcance. Entonces, yo ahora aquí os quiero hacer un poco reflexionar, ¿no? Los adolescentes necesitan estar 24/7 conectados con su grupo de iguales. Yo si me pongo a reflexionar en mi adolescencia, yo me veo en el pasillo de mi casa enganchada al fijo, ¿vale? Durante horas y horas con mis amigas, con mis amigos. ¿Qué ocurre? Esta población infanto-juvenil ahora tiene a disposición dispositivos que sí que le permiten estar 24/7 conectados con sus amigos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una forma suya de sociabilizar. Sí que es verdad que no hay estudios que vean qué repercusión va a tener a largo plazo, porque son las primeras generaciones que tienen estos dispositivos implantados desde edades tan tempranas, ¿vale? Pero me gustaría tenerlo en cuenta de que es una forma que tienen de sociabilización, que hay veces que nos cuesta asimilarlo, pero es que es así, ¿vale? En cuanto al tema que nos trata esta tarde, sí que es verdad que, claro, el estar, por ejemplo, expuestos a una pantalla, ¿vale? A unas aplicaciones, a unas redes sociales, lo que hace es generarnos un estímulo. Por lo tanto, nos va a activar nuestro cerebro y nos va a evitar que produzcamos melatonina y que generemos ese descanso y ese sueño, ¿vale? Yo también, sobre todo aquí, quiero recalcar el tema del impacto emocional que nos puede generar. Es decir, centrémonos, por ejemplo, en un caso de ciberacoso. Un chaval, por ejemplo, que esté sufriendo de acosos por el móvil, evidentemente eso no va a ayudar a que concilie el sueño. O yo qué sé, me mandan un email del trabajo 10 minutos antes de echarme a dormir, pues eso no ayuda, ¿vale? Entonces, todo eso sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta el gran impacto emocional que nos genera. Y para terminar, por ejemplo, os quería poner el caso de una paciente. A mí la aplicación de TikTok no me gusta y cada vez que la conozco más me gusta menos. Entonces, esta chica le encanta y muchas veces me dice, no, Jessica, que tiene problemas para conciliar el sueño, me dice, no, Jessica, que no estoy viendo TikTok, que solamente me he puesto un podcast. Y me enseña el podcast y, claro, a través del podcast ya teníamos una estimulación auditiva, pero es que debajo del podcast teníamos un anuncio de juegos en línea, entonces ya tenemos también esa sobreestimulación visual. Evidentemente eso, ayudarte a dormir, pues no. Gonzalo, vamos a volver al tema de la alimentación. En los bebés tenemos entre el público asistente y la gente que nos va a ver en YouTube, mamás y papás de niños pequeños. Sabemos que el ritmo del sueño está marcado en las primeras etapas de la vida por la alimentación, pero luego, conforme van despertando más, los niños se va regulando el sueño. ¿Cuáles son los ciclos naturales y normales en esa evolución? Y me gustaría saber cuándo hay una alteración y cuál es el momento de consultar los papis a pediatría, de que nos están regulando adecuadamente. Es muy interesante la pregunta. Los ciclos empiezan en la gestación, en la última semana de la gestación. El bebé el feto recibe la melatonina de la madre a través de la placenta, de tal manera que sabe cuándo es de noche y cuándo es de día, es lo que llaman la noche química.
El bebé sabe cuándo es de noche, cuando recibe mucha melatonina a través de la placenta de su madre, y cuándo es de día, cuando recibe más cortisol y menos melatonina. Enseñanza. Es muy importante que las madres, especialmente las futuras madres en las últimas semanas de gestación, en el último trimestre, tengan unos horarios más o menos regulares de sueño y de actividad, porque le van transmitiendo esa información al futuro reloj biológico del feto. Si además juntamos unos horarios de alimentación de la madre también regulares, las 20.000 células que forman ese reloj biológico y que en el feto cada una va a su aire, van ya formando esas asociaciones. Luego, cuando una vez nace el niño, es muy importante tener en cuenta que, como tú muy bien has dicho, la vida del niño está muy regularizada por la alimentación y el niño nace con lo que los científicos llaman un ritmo ultradiano. ¿Qué quiere decir eso? Que los bebés hasta los 5 o 6 meses de vida necesitan aproximadamente entre cada 2 y 4 horas del día actividad, alimentación, atención, cuidados, día y noche. Quiere decir que durante los primeros 4 o 6 semanas de vida, 4 o 6 meses, perdón, de vida, el bebé va a reclamar atención con ese ritmo de cada 2 4 horas. Quiere decir que los padres de los niños menores de un año pierden alrededor de 700 horas de sueño con respecto a lo que dormían antes de ser padres durante ese primer año en un niño sano. A partir de los 6 meses es cuando el bebé empieza a adaptarse a ese ritmo circadiano, ¿vale? Y va alargando la noche. De tal manera que pensamos que, o se define como que un niño duerme toda la noche cuando tiene un periodo, a partir de los 6 meses, tiene un periodo de sueño de alrededor de 4 o 5 horas de sueño, un periodo de sueño continuado, y que se vuelve a dormir espontáneamente o con muy poca ayuda en esos despertares espontáneos que tiene a lo largo de la noche. El ciclo del sueño, que el sueño, como comentabas al principio, no es todo igual, sino que tiene sus fases. El ciclo de sueño de un bebé de menos de un año dura 60 minutos. Eso quiere decir que cada aproximadamente 60 minutos vamos a notar un sueño más activo y con más movimiento. Y a partir del año va alargando poco a poco esos ciclos hasta llegar a los 90 minutos que tenemos los adultos. Y luego hay que tener en cuenta lo que llaman los científicos el cronotipo, que quiere decir que es la relación que cada persona tenemos con el tiempo. Los bebés pequeños son lo que llamamos alondras, esto es, tienden a dormirse pronto y a despertarse pronto, sábados y domingos inclusives, mientras Lo los sabéis, ¿verdad? adolescentes, y como comentaba Jessica, tienden, porque su reloj biológico se retrasa, no es porque sean unos vagos, no es porque no quieran acostarse, es porque su biología les dice que tienen que irse a la cama más tarde porque segregan la melatonina más tarde. Entonces los adolescentes se convierten en búhos. Es verdad que algunos son buazos, excesivamente, sobre todo si tienen tecnología. Hago un paréntesis. Nosotros ahora en la unidad de sueño estamos utilizando para la familia, no para el niño, sino para la familia, porque los niños aprenden por modelo, lo que llamamos es lo que se ha desarrollado en la Asociación Española de Pediatría, que es el Plan Digital Familiar. Hay una serie de ítems que la familia va jugando con ellos y realiza un plan de uso de pantallas familiar, con un compromiso para toda la familia, padres incluidos. Y eso nos ayuda mucho a separar el uso lúdico de las pantallas 1 hora y media, 2 horas antes del inicio del sueño. Y luego cuando llegamos a las personas que tenemos mucha juventud acumulada, pues volvemos a hacer como niños, volvemos a hacer la siesta y volvemos a ser un poco alondras. Las siestas son fundamentales hasta los 4 años. Son fundamentales para el desarrollo neurocognitivo del niño y no deberíamos quitarlas por Real Decreto. Muy bien. Oye, ¿y cuándo hay que ir al psiquiatra? ¿Qué momento es el que dices, esto ya son palabras mayores? Vale, bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que realmente, como decía antes, creo que se deriva poco. O sea, igual que estabas, o sea, he dado yo los datos al principio del 70-75% de los pacientes que se derivan tienen algún problema de sueño. Tú has dado un dato al principio que de la población general es el 10-15%, que es muchísima gente.
Bueno, yo estos días que estaba también revisando estudios y demás, había algún estudio que hablaba de que solamente el 9-10% de personas con insomnio acaban consultando con un especialista. Estamos hablando de 1 de cada 10, que es poquísimo. Entonces, bueno, insistir en eso. A partir de ahí, primero, bueno, pues lo lógico es que, como con cada patología o cada problema, pues primero se pase por un médico de familia, por un pediatra, en el caso de que sean menores. ¿Y cuándo habría que derivar a psiquiatría? Pues bueno, yo creo que, a ver, por poder desde el principio, quiero decir que eso lo vamos a atender igual. Pero si asumimos que primero lo tiene que ver un médico de familia o un pediatra, yo diría en dos situaciones. Una, cuando se presenten otro tipo de alteraciones, que ahí podamos entrar más los psiquiatras, cuando decía que el insomnio se asocia a ansiedad, a depresión, a este tipo de patologías, que esto lo podemos tratar. Y otra, pues igual, cuando se hayan empezado ya alguna serie de tratamientos más genéricos que, bueno, pues no hayan sido eficaces, se queden cortos y tengamos que aplicar tratamientos más específicos que igual ya entran más dentro de nuestro ámbito. Entonces yo vería un poco esas dos situaciones para derivar. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Claro. No, perdona, no, simplemente desde el punto de vista pediátrico, la Academia Americana de Medicina del Sueño habla que habría que considerar cuando el periodo de vigilia y entrasueño en un niño es mayor de 60 minutos en la noche de forma continuada y cuando esto tiene repercusiones en el desarrollo del día del niño y o su entorno. Quiero decir, que hay que tener cuidado porque también hay niños como los percentiles de peso, los percentiles de talla, hay niños que tienen percentiles cortos de sueño y no tienen ninguna repercusión en su desarrollo ni en su conducta, y esos son niños como adultos cortos durmientes. Desde el punto de vista pediátrico, se considera que se debe consultar con un especialista en sueño, un psiquiatra, una unidad de sueño, un psicólogo, siempre y cuando existan repercusiones en el desarrollo diurno del sujeto. Muy bien. Bueno, las personas que acuden a este ciclo, a estas charlas, les gusta llevarse consejos prácticos, porque ya hemos hecho una visión muy general, pero Jessica, ¿cómo hacen los papis y las mamis una correcta higiene del sueño de sus hijos? Vale, voy a hacer Luego también... os dejaré también hablar a los demás Sí. al respecto. Sí, tenemos que tener en cuenta que, claro, todo el mundo quiere dormir bien porque sabemos que nuestro día va a ser mejor, ¿vale? Pero como bien decía Gonzalo, para que nuestra noche pues, sea buena, tenemos que empezar a fabricarla durante el día, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, llevamos un estrés frenético o crónico durante el día, no podemos pretender que nuestra noche sea súper reparadora, ¿vale? Luego también aquí veo muy conveniente el hacer una diferenciación entre la cantidad de horas de sueño y la calidad de esas horas de sueño, ¿vale? Que no es lo mismo. Hay muchas veces que a mí me vienen en consulta chavales que en teoría duermen las horas que tienen que dormir, pero es que luego están agotados igualmente, ¿vale? Entonces, ahí me vienen súper bien los relojes inteligentes porque muchas veces salen, ¿no?, esos marcadores. Entonces, bueno, a nivel de pautas generales, muchas ya las ha comentado Gonzalo, tendríamos que tener en cuenta esa rutina, ¿vale? De echarnos más o menos a la misma hora, levantarnos más o menos a la misma hora, también los fines de semana. Que es curioso porque cuando en bebés los padres somos hasta incluso pesados, pero luego llega un momento que eso se pierde, no sé en qué momento, pero se pierde, ¿vale? El tema, por ejemplo, también de las siestas que comentaba Gonzalo, no echarse más de 20, 30 minutos de siesta, no, yo qué sé, a las 6 de la tarde no, por favor, que muchas veces que me viene a consulta de me he pegado 2 horas de 6 a 8, vale, ¿y cómo pretendemos que duermas, ¿no? El tema del ambiente de la habitación, el tema de la temperatura, la temperatura de la habitación tiene que estar entre 15 y 23 grados, la tenemos que airear, ¿vale? Tiene que estar a oscuras. Sobre todo, muy importante, no tener dispositivos que nos digan las horas, porque claro, si yo tiendo a padecer insomnio y estoy viendo cada 2x3 que el reloj sigue avanzando, ese reloj como de ese vídeo, y nosotros no nos estamos durmiendo, eso no ayuda, ¿vale? El tema del ejercicio que comentábamos antes.
El sedentarismo está relacionado con un mal sueño, pero si nosotros hacemos ejercicio físico a últimas horas del día, a nosotros nos va a activar, ¿vale? Un consejo que les suelo dar a los papis cuando vienen a consulta es que hagan deporte en las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, pues que en lugar de coger el coche para ir a la guardia o al cole, pues que se vayan juntos dando un paseo, ¿vale? Así lo que hacemos es activar un poquito esas funciones vitales. El tema de estar afuera, que lo ha comentado Gonzalo, pero ya no solamente para la población infanto-juvenil, para los adultos también. Deberíamos de estar 2 horas al día fuera. No vale que en mi despacho tenga una vidriera maravillosa y me entre el aire por ahí. No, fuera, ¿vale? Luego, ¿qué más cositas? El hecho también pues, de las cenas copiosas, del consumo de líquidos. Si nosotros nos ponemos a última hora del día a consumir líquidos, probablemente nos vamos a tener que levantar para ir al baño. El tema de las pantallas también que decíamos antes, ¿vale? Que nos activa y sobre todo, por no repetirme, esa sobrecarga emocional que nos provoca, ¿vale? Y también me gustaría mucho recalcar que es súper importante el que asociemos la cama con el dormir. A mi consulta vienen muchos chavales que estudian en la cama, juegan en la cama. No, es súper importante el que asociemos el dormir con la cama. Es preferible sino que nos levantemos y que hagamos algún tipo de actividad que no nos estimule, ¿vale? Pero que la llevemos a cabo. Pues lo típico, ¿no? El leer un libro, si puede ser en papel, pues mucho mejor. El darnos un baño. Yo, por ejemplo, con mis pacientes también les digo muchas veces pues que tengan una libretita para que anoten lo que les ha gustado hoy del día, las tareas que tenemos pendientes. Hay muchas veces que sobrepensamos lo que tenemos que hacer mañana. Ay, que no me olvide de, vale, pues apúntalo y te olvidas, ¿vale? Así a nivel un poco general. ¿Queréis comentar, Gonzalo u Óscar, alguna recomendación más? No, yo solo en los niños pequeños hay una cosa importante que es la afectividad es muy importante para el sueño. ¿Y qué ocurre? Que ahora las familias, las que tienen suerte y trabajan las dos partes de la familia, o si es una familia monoparental, suelen llegar tarde a casa cansados y entonces rápido el baño, rápido la ducha, rápido la cena, rápido tal. Nosotros le comentamos en la unidad, es preferible que se duerma un poco más tarde, pero se duerma después de haber tenido un periodo de desconexión con su familia, de comentar cosas, de charlar. No es el momento de reñir porque no has recogido los juguetes, no es el momento de reñir porque no has hecho los deberes, ya te reñiré mañana por la mañana. Es momento de desactivarnos de la afectividad. Creo que la desconexión, en adultos el yoga o la meditación y en los niños la afectividad, que la desconexión es muy importante y en esta sociedad de 7 días a la semana de trabajo y 24 horas al día de posibilidad de conexión, a veces, como comentaba Jessica, nos cuesta desconectar y tenemos que apuntar las cosas, pero si nos damos un tiempo para respirar, disfrutar un poco el tiempo del no hacer nada, que decían esto es muy importante porque influye, como comentaba ya Jessica, en la calidad del sueño. Cuando hablamos de buen sueño es cuánto duermo, cuándo duermo, qué ritmo de sueño tengo y cómo duermo, cuál es mi calidad. Y la afectividad y la desconexión influye mucho en cómo duermo. Gonzalo, hablabas antes de la importancia de acudir a profesionales cuando se alteraba la funcionalidad. Sabemos que la alteración del sueño nos afecta a la memoria, al aprendizaje, a la creatividad también. ¿Qué efectos puede tener en los niños que estás viendo tú en la unidad del sueño a su funcionalidad a medio, corto y largo plazo? Fíjate, tú has comentado al principio que el sueño tiene una misión que es la limpieza, ¿no? Pero es que en los niños durante los primeros años tenemos un desarrollo enorme, el 33%, más del 33% de su energía es la formación de cerebro. Uh-huh. Y el sueño es fundamental para el desarrollo de las redes neuronales. O sea, en el niño el sueño tiene varias funciones, una función de limpieza que tú has dicho,
una función de construcción de redes neuronales, que es importantísima, una función de construcción del cuerpo, la hormona de crecimiento que tú decías, y una función de defensa del sistema inmunitario. Cuando un niño se pone enfermo, duerme más. ¿Por qué duerme más? Porque es durante el sueño con lo que crea las defensas para defenderse. A corto plazo se produce, como comentaba antes Óscar, problemas de hiperactividad, de déficit de concentración, de impulsividad, de mala conducta. Pero ojo, que el déficit crónico de sueño o un sueño de mala calidad a nivel de sueño aumenta la tendencia al sobrepeso o obesidad en los niños, y hay que recordar que somos campeones en el sobrepeso obesidad español, en Europa, a pesar de ser creadores o partícipes de la dieta mediterránea. Y el déficit crónico de sueño junto con nuestros horarios de alimentación tiene mucho que ver con esta obesidad sobrepeso. También se altera el sistema cardiovascular, se aumenta la tendencia a hipertensión. Un niño que duerme mal tiene mayor tendencia a ser hipertenso cuando es adulto. Quiere decir que el sueño, o el mal sueño, mejor dicho, deja huella. Y deja de huella primero a nivel cognitivo y conductual, pero después deja huella también a nivel metabólico. Se produce el síndrome de mayor tendencia al síndrome metabólico. Quiere decir, el aportar a los niños la posibilidad de dormir cuando deben, cómo deben y cuándo deben, es un problema de salud pública que afortunadamente, como tú comentabas al principio, gracias a la alianza y a otra serie de cosas, cada vez se va teniendo más en cuenta. Ya la misma alianza hemos hecho reuniones en el Congreso de Diputados con la Comisión de Sanidad. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Sanidad y en el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, precisamente para que ahora que se está desarrollando la Ley de la Juventud se tenga en cuenta el sueño. Como decía Jessica, ponemos los horarios escolares, y es una de las cosas que esta tarde he estado discutiendo, ponemos los horarios escolares de los adolescentes contra natura. O sea, no importa que el preadolescente entre en clase a las 8, porque son alondras, pero el adolescente que es búho debería entrar a las 9. Y eso se ha hecho ya en algunos países, y nosotros hicimos un estudio durante 3 años financiado por la Unión Europea, y las consecuencias son muy buenas en cuanto a la salud y el rendimiento. Podemos hacer cosas. Otra cosa es que tengamos la capacidad de convencer a quien tiene que hacerlo de que esto es eficiente y rentable. Me he enrollado, perdón. Sí, no, fenomenal, Gonzalo. Estamos ya finalizando, y cuando preparábamos esta charla, Óscar y yo, como médicos, hay algo que nos preocupa mucho, y es el aumento de consumo de fármacos y de psicofármacos. Se está hablando ahora bastante. Y en cuanto al abordaje terapéutico farmacológico, nos parecía importante que Óscar nos hablara de esta situación y del abuso que está habiendo del consumo de benzodiazepinas. ¿Verdad, Vale, Óscar? sí, lo tuvimos claro y era una cosa bastante pertinente y a comentar. Sobre todo porque es uno de los miedos y las dudas más frecuentes que aparecen cuando alguien acude a consulta. O sea, mucha gente viene con miedo y piensa que todos los fármacos que damos los psiquiatras son adictivos. Entonces te vienen diciendo, es que esto me va a enganchar, esto tal. Entonces hay que diferenciar que sí que hay unos fármacos que mal usados o usados de una determinada manera pueden provocar adicción, que son las benzodiazepinas, y el resto de fármacos que utilizamos los psiquiatras no producen adicción. Entonces, claro, para saber esto, primero hay que entender qué significa que un fármaco sea adictivo. Entonces, esto intento explicarlo muy rápidamente. Que un fármaco o que cualquier sustancia sea adictiva significa que puede producir dependencia y tolerancia, que explico lo que significa cada cosa. Dependencia es que tú estás tomando un fármaco en este caso, o una sustancia, la que sea, digamos que tu cuerpo se habitúa a esa sustancia y por eso luego es muy difícil poder retirarla. Y si la retiras bruscamente, te puede producir lo que es un síndrome de abstinencia, que sería pues, ese malestar general, temblor, sudoración que podría aparecer si uno deja bruscamente esa medicación en este caso o cualquier otra sustancia adictiva. Y luego estaría la tolerancia, que lo que quiere decir por ese proceso en el que el organismo se acostumbra a esa medicación, digamos que deja de hacer efecto en un momento. Es lo que dice la gente, de es que me estoy tomando esto y ya no me sirve para nada. Bueno, pues porque tu cuerpo se ha ido habituando y entonces, digamos que si tú te estás tomando
una pastilla de la benzodiazepina que sea, te deja de hacer efecto y vas a necesitar, para que te haga el mismo efecto, tomarte 2. Y luego necesitarás 3, y luego necesitarás 4. Entonces, si no cortamos eso a tiempo, pues puede producir un problema importante, ¿no? Entonces, son fármacos para usar de una manera bien organizada. Lo digo porque ese miedo a veces parte de un desconocimiento o a veces de conceptos erróneos, ¿no? Que a veces la gente viene y dice, por ejemplo, gente que pregunta, dice, claro, es que me dices que un antidepresivo no es adictivo, pero resulta que yo me lo estaba tomando, estaba súper bien y lo he dejado de tomar y vuelvo a estar triste, vuelvo a estar ansioso, tal. Entonces, ¿qué quiere decir que soy adicto a ese fármaco? No, eso quiere decir que el fármaco estaba cumpliendo una función que cuando tú lo has dejado de tomar, la ha dejado de cumplir. Que sería lo mismo que si una persona, por ejemplo, con hipertensión está tomando un antihipertensivo y dice, claro, es que me lo dejo de tomar y me sube la tensión, con lo cual soy adicto al fármaco. No, o sea, es un fármaco que está cumpliendo una función. Entonces, eso para que quede claro lo que significa que un fármaco sea adictivo, y sí que pueden ser las benzodiazepinas y no otros. Entonces, eso, insistir con cualquier fármaco, pero especialmente con este, el tema de seguir siempre las pautas médicas a rajatabla, no automedicarse, que luego pudiera parecer que esto sea un problema muy global, ¿no? Pero lo podemos focalizar en España. Y yo le comentaba ahora a Ana, justo esto ha sido una cosa de hoy, en un documento que me pasó ayer, leí un dato que desconocía y me quedé absolutamente asombrado. Hablaba de el uso de benzodiazepinas en España comparado con otros países, ¿no? Y entonces había un dato que hablaba de unidades de benzodiazepinas al día por cada 1000 personas, que no sé exactamente a qué se refería eso, no sé si se refiere a un comprimido de lo que sea o una dosis equivalente, bueno, pero en cualquier caso da igual, porque lo que quiero es hacer la comparación, ¿no? Entonces, en ese ratio de unidades de benzodiazepinas al día por cada 1000 personas, en España estábamos en 110. En Alemania están en 0,4. O sea, que es un dato bastante llamativo. Me he molestado en hacer la división y salía 275 veces más. Es una barbaridad. Con lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, que es un problema serio y que, bueno, sobre todo tener claro que esos fármacos sí que son los que pueden producir adicción y no otros. Y a partir de ahí, me preguntabas el tema de los tratamientos para el sueño y demás. Lo primero siempre, bueno, ya lo han hablado tanto Gonzalo como Jessica, el tema de las pautas de higiene del sueño. Eso es por lo que siempre se debería empezar. Eso está clarísimo. Y luego, si eso ya no es suficiente y nos tenemos que poner en algún otro tipo de tratamiento farmacológico, del tipo que sea, claro, aquí hemos hablado de que el insomnio casi nunca se presenta solo, ¿no? Siempre se suele presentar asociado a otras patologías, ¿no? Entonces, lo importante será tratar la causa. O sea, si alguien tiene insomnio porque tiene una depresión, habrá que tratarle la depresión y así mejorará el sueño. Si alguien tiene insomnio porque tiene ansiedad, habrá que tratarle la ansiedad y así mejorará. Si todo eso no es suficiente y hay que ir exclusivamente a tratar el insomnio como tal, ahí sí que disponemos de una serie de tratamientos. Si no han funcionado las pautas de higiene del sueño, si no ha funcionado el tratamiento de la supuesta causa, pues podríamos usar una serie de fármacos, que aquí voy a ser súper breve porque creo que tampoco es el foro para comentar esto, pero que irían pues desde las mismas benzodiazepinas que he comentado, pero bien usadas y durante un tiempo limitado y corto, hasta algunos antidepresivos o antipsicóticos a determinadas dosis que tengan efecto sedante, o, bueno, han salido últimamente algún fármaco nuevo que lo que trata es más la estructura del sueño, por la vía de las orexinas. Bueno, sería otro fármaco que no iría tanto a inducir el sueño, sino que sería a regular la estructura del sueño, que igual podría ser más adecuado. Pero ya digo, tampoco me voy a extender mucho en esto, que creo que no es el sitio. Hay herramientas como las que hemos hablado en la higiene del sueño, pero también tenemos herramientas como pueda ser la meditación o como puedan ser otro tipo de técnicas de relajación. Jessica, ¿las recomendáis a los menores? ¿Las utilizáis? ¿Qué puedes decir a nuestro público? Sí, yo creo que es muy importante que todos tuviéramos conocimiento de cómo bajar un poco esas revoluciones de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, yo voy a comentar algunas que sobre todo pues ponemos en conocimiento de nuestros pacientes en terapia, que por ejemplo la primera que tendemos a hacer mucho con ellos es el tema de la respiración profunda, ¿vale? Estar 5 o 10 minutos con ellos respirando de forma profunda, inspirando por la nariz, expirando por la boca, ¿vale? La respiración diafragmática,
que esa sería... si ponemos la mano debajo de nuestro ombligo, ¿vale? El imaginarnos que tenemos como un globo, entonces tender a inflar ese globo, mantener unos segundos el aire y luego expulsarlo, ¿vale? De forma muy lenta. Ejercicios también como la meditación. Hay muchísimas aplicaciones que seguro que os ha salido algún anuncio. Pues, por ejemplo, Petit Buddha. Salen ejercicios que a mí me parecen bastante interesantes. En Netflix, a ver si lo digo bien, porque no se me da bien el inglés, en Netflix tenemos la guía Headspace para dormir bien, que esa también me gusta bastante. Luego también hay técnicas de relajación, bueno, de tensión y de relajación de diferentes grupos musculares, ¿vale? En los adultos la más utilizada es la de Jacobson, que tenéis un montón de guías por internet, y en niños utilizamos mucho la de Coepen, ¿vale? Con cada kilo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues con los niños, ¿no? Para que puedan visualizar. Pues, mira, además con mi pequeño la utilizo mucho también. Para tema de manos, por ejemplo, y brazos, ¿vale? Que sepan esos ejercicios de tensión, relajación. Pues les dices, vale, vas a coger un par de limones con las manos y tienes que exprimir fuerte, 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 fuerte el limón y luego lo sueltas, ¿vale? Pues son todo cositas así, pues con animales que les suele gustar mucho, ¿vale? Ese documento lo tenéis en internet. Y tenéis también vídeos en YouTube. Luego también el tema del mindfulness, ¿vale? El tema de estar conscientes pues, de nuestros estímulos internos, qué nos están diciendo, qué situaciones, ¿vale? Y luego también a mí me gusta mucho el tema del yoga. En concreto hay un tipo de yoga que se llama Yoga Nidra, que hay también un montón de vídeos en internet que ayudan muchísimo al sueño, ¿vale? Y para que no se me olvide, porque vamos a hacer un ejercicio de relajación, que además lo tengo aquí, pero bueno, no nos da tiempo, por desgracia. En nuestro canal de YouTube tenemos 4 ejercicios de relajación, ¿vale? Por si os interesaban, que también son bastante chulos. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ha llegado el final de esta tertulia, pero yo creo que merece la pena daros un minuto menos a cada uno para que nos digáis una conclusión que os gustaría que se llevara el público a su casa. Gonzalo. Pero, no, la única conclusión es darle al sueño la importancia como hábito de vida saludable que tiene en el mismo nivel que cuando hablamos de nutrición y hablamos de actividad física, que muchas veces nos olvidamos del descanso. Pensar en que el descanso es como el aceite que engrasa todo nuestro organismo y que necesitamos engrasar el organismo diariamente. Jessica. Vale, pues yo quiero recuperar una frase que ha dicho Gonzalo, que me ha encantado, que yo también la pensaba decir, que hay muchas veces que pensamos que nuestros adolescentes son unos vagos y no es así, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las características y saber que hay más de un factor que está generando eso, ¿vale? Y luego también otro dato, hay muchas veces que decimos, ¿no? Que yo actúo muy bien y yo rindo muy bien durmiendo poquitas horas. Solamente el 5% de la población necesita dormir esas pocas horas. La gente que decimos que rendimos bien durmiendo pocas horas, rendiríamos mucho mejor si durmiéramos más. Óscar. Bueno, yo muy breve también 2 cosas. Una, insistir en que, igual que decía Gonzalo, se le dé la importancia al sueño, pero que eso cale también en la gente. Quiere decir que no tengamos que andar encorriendo a la gente preguntándole si duerme bien o no, sino que la gente sea consciente de que esto es un problema y cuando no duerme bien también sea capaz de consultar. Y luego, muy en la línea de lo que han dicho mis compañeros también, que el sueño no se cuida solo por la noche y con lo que hacemos por la noche, sino que se cuida con lo que se hace a lo largo de todo el día. Pues dormir o no dormir, esa es la cuestión. Reitero lo que decías, lo que decían mis queridos amigos, lo que hagamos durante el día condicionará cómo durmamos y cómo durmamos condicionará no solamente nuestro día siguiente, sino nuestra vida. Hoy, queridos amigos y amigas, finalizamos este tercer ciclo de salud mental infantojuvenil.
y solo puedo dar las gracias. Las gracias a Fundación Ibercaja por acogernos una vez más, un año más. Ya son 21 años los que llevamos realizando acciones divulgativas en salud mental en sus magníficas instalaciones y con los grandes profesionales que nos permiten pues, tener los medios técnicos, que además se graben las conferencias, poder estar sin barreras con Gonzalo. Tengo que agradecer también muy especialmente en Fundación Ibercaja tanto a Inés como a Maite Santos y a sus equipos de trabajo por la formación que estamos haciendo en el ámbito de la comunidad educativa con el programa Porque los jóvenes nos importan y, como no, a todos nuestros ponentes que nos han acompañado. Hemos contado con psiquiatras, con pediatras, con profesionales de la psicología y del trabajo social e incluso con policías. Desde Nuria Núñez, Manuel Martínez, José Miguel Martínez de Zabarte, Cristina Sáchez, José María Otín, Silvia Per, Óscar Ortega, Jessica y mi queridísimo amigo Gonzalo Pin. Muchas gracias a todos ellos por haberlo hecho posible. No quiero dejar de nombrar a la periodista Melania Bentué, que siempre colabora con nosotros y que me siento una usurpadora presentando a mis compañeros porque ella lo hace 1000 veces mejor que yo, y a todo el equipo de ASAPME que trabaja día a día para que podamos contar lo que la experiencia diaria trabajando con los pacientes tenemos acumulada para poderos contar, siempre basándonos en la evidencia científica. Y, cómo no, quiero dar las gracias en esta ocasión al director general de Salud Mental. Es un lujo que por primera vez en la historia de Aragón tengamos un director general en salud mental y que además corresponda a Manuel Corbera, un psiquiatra de reconocido prestigio y que basa su praxis en toda la experiencia clínica que tiene. Por supuesto, gracias al director gerente del IAS, Ángel Val, que nos acompaña también esta tarde, al que aprecio muchísimo porque lo conozco hace tantos años que era compañero mío de la carrera de medicina. Él siempre dice, pero yo era mayor que tú. Bueno, no se te nota, Ángel, no se te nota. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos que traslades a la consejera Carmen Susín, que también estuvo con nosotros en la anterior conferencia. Y sobre todo a quienes son más importantes en este ciclo, todas las personas que nos acompañáis, todas las personas que estáis viendo hoy presencialmente y a todas aquellas que nos veis en el canal de YouTube. Se acaba este ciclo, pero os recuerdo que 40 años son los que nos acompañan a SAPME y que estamos de celebración, que vamos a seguir haciendo numerosas actividades y que os informaremos puntualmente de todas ellas. Muchísimas gracias.